¿Tienes una estrategia de marketing de contenidos creada en base a datos de interacción de los usuarios? No hay ninguna duda que generar contenidos es una gran arma de marketing y ventas en cualquier negocio, aunque todavía muchos no se lo crean. Pero igual de clave es generarlos como saber en el momento en el que debemos ponerlo delante de qué persona, y para ello la inteligencia artificial está empezando a jugar un papel fundamental en las estrategias de marketing de contenidos. En el vídeo de hoy quiero comentarte cómo están funcionando estas herramientas y qué ventajas te pueden ofrecer. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Estos días he estado leyendo acerca de cómo una de las principales plataformas de marketing, como es Marketo, utiliza distintos datos para recomendar a tiempo real contenidos a los usuarios que están dentro de una web o una tienda online, y estos datos obviamente están basados en si el usuario había visitado antes la web, la localización, desde dónde lo hacía, su grado de interacción. Pero esto debemos llevarlo un paso más allá para poder añadir más variables que mejoren esta segmentación y que además nos permitan integrar el email marketing para ofrecer el contenido en el momento adecuado y que además nos permita entender qué tal está funcionando nuestro contenido y qué contenido es el que realmente genera conversiones. Esta empresa ha desarrollado una herramienta llamada Content AI de Artificial Intelligence. Te dejo en la descripción de este vídeo el enlace a la herramienta. Y esta herramienta nos permite usar cientos de variables para mejorar la segmentación de los contenidos hacia nuestros clientes y tener toda esta información en un mismo cuadro de mandos que nos muestre qué contenidos son los que tienen un mejor desempeño, los que tienen la mejor conversión y qué segmentos de usuarios no están siendo impactados adecuadamente, además de hacer algo muy importante, predicciones sobre los contenidos que debemos generar. Aquí te muestro un ejemplo de cómo se vería este cuadro de mandos, donde puedes seleccionar las fechas que te interesen, establecer distintos tipos de filtros, pero de una manera directa. Nos permite ver, por ejemplo, los contenidos que están generando más visualizaciones, así como el porcentaje de conversión que está generando cada uno de ellos, lo cual se convierte en una información de gran valor para asegurarnos que nuestra estrategia de contenidos está yendo por el camino adecuado o si debemos tomar acción para cambiarlo. Este tipo de herramientas me parecen esenciales para muchos negocios, por no decir todos, ¿no? Ya que por un lado te permite ahorrar tiempo, puesto que analiza tu web y el contenido que hay en ella, ya sea en texto, en vídeo, ebooks, y con ello poder tomar decisiones de qué contenido poner y en qué momento hacerlo delante de qué persona para sacar el máximo partido a esa interacción puntual. Y además utilizar sistemas de machine learning y analítica predictiva para automatizar estos procesos tanto en la web como en dispositivos móviles y, por ejemplo, en campañas de email marketing. Y aunque este tipo de tecnologías son todavía pocas las empresas que las están utilizando sobre el total, pero no hay ninguna duda de que en los próximos años se irá democratizando el acceso a este tipo de herramientas para que todo tipo de empresas puedan mejorar la rentabilidad de las inversiones que hacen en sus estrategias de marketing de contenidos. Me gusta mucho el diseño, porque sí, esa parte, no sé, me ha venido a la cabeza Dropbox, quizá por lo de folders y cómo está un poco diseñado, pero me gusta cómo juegas con los colores y eso, y me parece súper sencillo todo, no sé, es decir, desde ese punto yo no te diría nada, ¿no? A lo mejor, yo que sé, a lo mejor el fondo en lugar, no sé si el fondo gris o mezclarlo con otro blanco para extenderlo, pero bueno, esos son pequeños detalles, ¿sabes? Pero realmente me parece súper intuitivo y sencillo, ¿no? Si realmente, inicialmente a lo mejor necesitarían todas las funciones que pones ahí en el menú. Lo digo también porque muchas veces al final, o incluso desplegarlos secuencialmente. Es decir, eso es muy buena pregunta y no lo sé, joder, porque es que a las empresas les cuesta pagar por software, es alucinante, es decir, yo sí pagaría, es decir, yo si fuese dueño. Sí es cierto que la gente es que intenta siempre buscar lo gratuito, al final dicen, no, tengo un Google Calendar, tengo un Drive, tengo tal, sí, pero tienen todo desperdigado por 1000 sitios, lo que al final les hace perder un montón de tiempo y el tiempo es dinero. Sí, la parte de tecnología blockchain, por ejemplo, Ethereum, para toda la parte de contratos puede funcionar. La parte técnica yo se me escapa, ¿vale? Eso a lo mejor con un desarrollador te sabría explicar mejor toda esa parte.
pero al final lo que asegura es mayor seguridad en los datos. Lo que pasa que sí es cierto que, bueno, que al final se va poniendo esos datos en ese sistema blockchain. No sé si todavía a lo mejor es pronto o no es pronto, porque al final yo creo que toda esta tecnología está en una fase de adopción muy temprana, entonces mucha gente todavía le tiene miedo por desconocimiento, entonces no sé qué tal le pueden gustar o no que algo esté bajo esta tecnología. Yo creo que va a ir todo por ahí, es decir, a todos los niveles, notarios y tal, pero lo que no sé es el tiempo. Creo que todavía está en una fase muy de la parte esta de early adopters, ¿no? Mercado, de hecho hay herramientas que hacen eso, es decir, yo utilizo una, mira, te la pongo aquí para que por si la quieres trastear. Nosotros desde hace años utilizamos PandaDoc. PandaDoc es un gestor de contratos y es muy cómoda porque realmente al final todas las firmas se hacen online, entonces tenemos todas las propuestas online, le damos al cliente acceso online, se registra todo, entonces nos permite ahorrar tiempo al cliente y proveer de mayor seguridad. Darles opciones, ¿sabes? Porque muchas veces mucha gente es reticente de tener, es decir, de hecho sabes que muchas empresas no usan Dropbox, de hecho un huevo de empresas tienen capado Dropbox. A mí me pasa mucha gente que me escribe, oye Juan, no me puedo bajar este ebook, y yo los tengo en Dropbox, y es porque a las empresas les da miedo Dropbox, pero sobre todo primero antes de desarrollar algo más o gastarte más o invertir más tiempo, testea el producto para que sea viable, porque muchas veces es eso, una buena idea al final es cojonuda, tal, todo el mundo a tu alrededor te dice que está guay, pero luego lo pones delante del cliente y no lo compra. Entonces eso pasa mucho. Eso lo puse desde el principio y fue una duda que tuve de ponerlo o no, y el tema fue para evitar posibles contenidos duplicados en URL, digo, porque a veces puede que hable de, imagínate, de content marketing un año y otro, entonces lo hice por eso. Quizá equivocadamente, ¿eh? Un tema así similar hace unos 8 o 10 años que habrá cambiado, y recuerdo, pero lo que pasa es que teníamos como 30.000 o 40.000 páginas indexadas y fue bastante cristo, porque además luego teníamos que ir al antiguo Webmaster Tools, el Search Console, y eliminar para los duplicados, pero no sé qué, pero bueno, entiendo que ahora no será tan complicado como fue en su momento. Vale, me parece bien. Sí, ahí todo el tema de timings y todo, pues yo lo que tú digas me parecerá que está bien. Yo tengo un servidor potente, tengo un servidor dedicado que podemos hacer lo que necesitamos. Yo me metí un curro bastante heavy hace un año en toda la parte de VP. Me hice un curso de unas 8 horas de un tipo americano con los plugins, es decir, me metí una currada de la hostia, cambiaron cosas en el servidor y mejoramos increíblemente los tiempos de carga. Obviamente se pueden mejorar más, entonces ahí todo, como tengo un servidor dedicado, podemos hacer prácticamente todo lo que queramos. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag marketing de contenidos si crees que estas herramientas nos van a ayudar realmente en nuestras estrategias. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y si quieres descargarte ahora mismo gratuitamente mis libros, puedes hacerlo desde el enlace a mi blog que te dejo en la descripción de este vídeo.